Corría el año 1520. Un extraño peregrino llega hasta la población. Visiblemente enfermo, es acogido en el hospital a cargo de los vecinos que le cuidan. Tras su recuperación, el peregrino acude hasta la iglesia para glorificar a Dios, pero observa con tristeza que tan solo hay una pequeña figura de Cristo en todo el templo. Como agradecimiento a aquellas gentes, se ofrece a tallar una imagen que haga honor. Para ello, solicita un trozo de madera, algunas herramientas y la soledad por 3 días en alguna estancia privada. Los vecinos acceden a sus peticiones y es albergado en una humilde morada donde no le molestarán y le dejarán la comida. Al cabo de los 3 días, y como no se escuchaba ruido alguno, los vecinos deciden acceder al cuarto descubriendo una magnífica talla del crucificado. La comida sin tocar y del peregrino no queda ningún rastro. Esta es la leyenda con testimonio escrito que se recuerda en la población de Cala Torao, en la comarca de Valdejalón. Y este es el Cristo que aquel peregrino dejó en agradecimiento a aquellas gentes por su cuidado misericordioso. Aunque se le conoce por el Cristo de los Milagros, otra leyenda de milagrosa curación le atribuyó, por boca del mismísimo demonio, el apodo de El Tostao, con la intención de mofarse del tono de la madera en la que había sido tallado. Y es que hasta hace no muchos años, hasta esta población se acercaban toda suerte de creyentes que padecían de alguna forma algún tipo de posesión. Desde 1880 y hasta 1950 se habilitaron trenes exclusivamente para que cada 14 de septiembre los feligreses acudieran a Cala Torao a la celebración de la expulsión del maligno. Si observamos con detenimiento la imagen, podemos apreciar una talla de lo más excepcional. Especialistas en medicina aseguran que los detalles son totalmente fieles a la anatomía humana. Incluso la pose del Cristo se ajustaría a la de un crucificado, por no obviar que se puede observar la dentadura y el paladar en el interior de la boca. Y es más, hablando con una vecina de Cala Torao, nos contó que cuando de pequeña acudía junto a su abuela, quien se encargaba de realizar las labores de limpieza de la imagen, podía ver hasta la úvula, o como la llamamos vulgarmente, la campanilla. Con respecto a los males que afectaban a las gentes que con devoción se acercaban hasta esta iglesia y sabiendo un poco de las costumbres alimentarias de años atrás, se puede intuir que algunas de las posesiones demoníacas podrían deberse a intoxicaciones o malos hábitos alimentarios. El ergotismo, por ejemplo, es la intoxicación producida por el cornezuelo de centeno, que se manifestaba antiguamente produciendo trastornos nerviosos y psíquicos, como también dolores abdominales, vómitos, sensaciones de ardor en la piel e insomnio. Entre los casos más graves provocaba alucinaciones y en casos aún más graves, pérdida de las extremidades debido a la falta de irrigación por la contracción de los vasos sanguíneos. Hablando con el amable párroco que ahora está al cargo de los oficios, nos asegura que sí, que aquí se realizaron exorcismos. Si decidimos venir hasta esta población para admirar tan asombrosa obra, podemos también visitar la capilla erigida en lo que fue la vivienda donde se realizó el milagro. Vayamos ahora hasta la comarca aledaña. Albeta es una pequeña localidad con orígenes romanos que se encuentra en la comarca de Campo de Borja y aunque se encontró una villa romana con una terma privada, varias piscinas de diferentes temperatura y vestuario, lo que le dio la popularidad al entorno es el ninfeo, el llamado manantial del ojo, conocido desde la antigüedad por sus beneficiosos efectos. Hasta esta surgencia se acercaban los romanos para beber de sus aguas milagrosas y pedir ayuda o deseos a la ninfa que, según sus creencias, vivía allí. Para ello debían hacer pago por los favores y lanzaban una moneda a sus aguas. De ahí viene la tradición que a día de hoy nos hace tirar una moneda a una fuente o pozo tras pedir un deseo.
Con el tiempo, la tradición derivó en que los fieles enfermos se acercaban hasta el manantial cristianizado con una imagen de la Virgen del Rosario, para sanar del mal de ojo, de ahí viene su nombre, y ayudar a los embrujados y endemoniados. Para ello, el primer fin de semana de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, los enfermos y endemoniados, tras beber de estas aguas, se acercaban hasta la imagen de la Virgen del Rosario, que está en la iglesia cercana, para pedir que intercediera por ellos. Para ello se llevaba a cabo un sencillo ritual. El endemoniado solo podía beber agua de ese manantial durante todo el día, no podía ingerir otra cosa. Al atardecer, se presentaría ante la imagen de la Virgen en la iglesia y, ayudados por algún grupo de beatas que entonarían cánticos y plegarias, los demonios deberían haber desaparecido. Analizando esto, si el mal de la persona se debía a una intoxicación que le hacía delirar, el ayuno y la limpieza estomacal y del hígado, a causa de solo beber las aguas sulfurosas y magnésicas del manantial, procuraría la desintoxicación del hígado y las toxinas que le producían este mal, haciendo que el enfermo fuera encontrándose mucho mejor. Pero aún vamos a visitar un tercer lugar en el que del mismo modo se realizaban exorcismos para expulsar a los demonios del cuerpo de los cristianos. Es en la Catedral de Jaca y frente a la imagen de Santa Orosia donde se realizaban estos ritos. Santa Orosia fue una princesa del reino de Bohemia, que estando por el siglo IX en la zona para casarse con un noble aragonés, fue capturada y posteriormente decapitada por los musulmanes ante la negativa de ella de querer convertirse en una de las esposas del emir. 2 siglos después, el pastor Guillem de Guasillo encontró sus restos con la ayuda de un ángel, quien le ordenó que dejara el cuerpo en la Catedral de Jaca y la cabeza en la población de Yebra de Basa. El culto a Santa Orosia es tal que por el siglo XVIII más de 500 bearneses acudían cada año el 25 de junio a la Catedral de Jaca en busca de sanación, sobre todo por causas de maleficios o posesiones demoníacas. Como consecuencia de esta celebración se creó la figura de la espirituada o espiritada, por ser en su mayoría mujeres quienes padecían los supuestos influjos del maligno. Para los hombres afectados del mismo modo, se les identificaba como ahojados o poseídos. Y para estos negocios existían 2 congregaciones laicas, los cofrades y las beatas de la catedral. Ambas cofradías ofrecían sus servicios para la velada y las plegarias en visible competencia. Al igual que en la localidad de Albeta, primero debían indagar en el sujeto cuántos y de qué tipo eran los demonios que le habían poseído. Después, en los dedos, le ataban un hilo por cada uno de ellos y entonces comenzaban los rezos y los cánticos hasta altas horas de la madrugada, dando a besar a los poseídos crucifijos, rosarios y alguna que otra reliquia, haciendo que cayeran convulsionando por el frío suelo del templo en medio de escenas dantescas de gritos y lamentos. Los hilos debían caer solos y sería signo de que el demonio había sido vencido por gracia de Dios. Otro de los motivos que se me ocurre que podría producir este tipo de posesiones bien pudiera ser la fuerte endogamia que se practicaba en todos los valles pirenaicos, lo que provocaría dolencias neurológicas o deficiencias psíquicas. Sea lo que fuere lo que sucedió para que aquellas gentes acudieran con toda su fe a su Cristo, Virgen o mártir predilecta, lo que sí está claro es que en todos estos lugares se dejó de practicar a mitad del siglo XX, perdiéndose la tradición arraigada a este tipo de rito. Hasta aquí un nuevo capítulo de nuestra historia velada y a veces ignorada. Espero que hayáis disfrutado con todas estas historias. Y nos vemos en un nuevo lugar mágico de Aragón. Hasta pronto. Mientras hacía las últimas revisiones de este vídeo,
Me he percatado que, al igual que ocurre en el Pilar de Zaragoza, en la torre de esta iglesia está plasmado un hexagrama del I Ching. En este caso es el número 63, llamado después de la consumación o también conclusión, y que nos muestra que la vida no tiene un último capítulo y que por ello no podemos descuidarnos. Debemos estar siempre atentos, aunque estemos al final de un ciclo. Gracias por estar ahí.